Hola, muy buenas tardes a todas y todos los que se están conectando de parte del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y el Posgrado de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM. Les damos la bienvenida a esta tercera plática del día de hoy sobre artistas en el encierro, el caso específico de David Alfaro Siqueiros y José Revueltas. Hoy con nosotros, aparte de Marilena León, que es nuestra otra anfitriona, están Javier Tapia y Silverio Orduña desde la Tallera Siqueiros, justamente. Bienvenidos, Hola. Silverio. Hola, buenas tardes. Entonces, pues bueno, les los presento para que sepan bien quiénes son. Silverio Orduña es curador, historiador del arte y periodista. Su práctica se ha desarrollado en los campos de la danza, la coreografía y el arte contemporáneo. Le interesa reflexionar sobre el cuerpo y sus tránsitos, en especial sobre las corporalidades que habitan las periferias urbanas. Javier Tapia Sierra es arte educador y programador fílmico. Sus intereses se inclinan a pensar en las posibilidades del cine como medio educativo, el trabajo comunitario y la ficción especulativa. Entonces, bueno, bienvenidos todos a esta nueva plática. Pues muchas gracias por la invitación. Estamos pues ya listos para contarles algunas de los datos y de la información que nosotros pues tenemos acerca de Siqueiros y su relación eh, pues sí, con la prisión y de cómo eso afectó su práctica artística o influenció para que generara proyectos artísticos posteriores, ¿no? Un dato importante es que justo después de la última vez que Siqueiros estuvo en la cárcel, ¿no? Se mudó a Cuernavaca y fundó La Tallera en 1965. Entonces también eso es muy importante para nosotros porque justo a partir de pues, ese periodo de encierro es también como cuando finaliza la oportunidad de Siqueiros para no sé, como cumplir el sueño que tenía desde los inicios de su práctica, que era tener un lugar digno y un lugar equipado y con todas las condiciones para producir arte público y específicamente murales, ¿no? Entonces, eso también es un dato que pues quizá por eso también nos estaremos relacionando con este tema, con esta temática y pues ya. Sí, pues creo que sí, no podemos entender La Tallera y tampoco a Siqueiros sin sus estadías en la prisión. Obviamente, como mencionas mi compañero Silverio, pues la última, que fue la más extensa también, porque estuvo casi 4 años, también fue definitoria, no solamente por La Tallera, sino también en su práctica muralista, porque hizo algunos ensayos de lo que después sería el gran mural que construyó en este espacio, que es la Marcha de la Humanidad en la Tierra y hacia el Cosmos, también conocida como el Poliforum Siqueiros en la Ciudad de México. Entonces creo que sí es una oportunidad para poder discutir de esas estadías en prisión y entender cómo es que se modifica su práctica a partir de entender una realidad distinta a la que no estaba tan acostumbrado como lo es el encierro. Ok, justo lo que se ha venido platicando a lo largo de estas sesiones, desde el día de antier, ha sido la importancia de tener narrativas desde la singularidad y no narrativas estadísticas necesariamente o narrativas numéricas, e incluso narrativas cualitativas, ¿no? Porque de pronto las propias metodologías cualitativas tienden a ciertas generalizaciones o a tomar, elegir ciertos lugares para contar. Y creo que un poco acá de lo que se ha tratado es rescatar las historias individuales y lo que te pueden decir, ¿no? Entonces, si bien ya nos hicieron un pequeño esbozo sobre estos dos muralistas, quizá a mí me ha costado trabajo entender que las nuevas generaciones cada vez están más alejadas de algunos referentes que para a lo mejor los nacidos en los 80s y no se diga un poco más atrás,
son como muy claras, ¿no? O sea, el muralismo para nuestra generación de pronto es como muy evidente la importancia, pero para las siguientes generaciones ya no lo es tanto. Entonces, como pensando también como en este público intergeneracional, e incluso gente de nuestra propia generación, en este contexto de pensar las narrativas de los cuerpos, quizá de manera situada, ¿no? En sus contextos. No sé si a ustedes les gustaría ahondar un poquito más en las biografías, ¿no? Para también poder entender como un poco cómo el ambiente modifica la perspectiva o cómo modifica lo que uno dice, no solo de sí mismo, sino de los demás, del espacio en el que está. Entonces, si bien ustedes como que detectan que hay un cambio en el antes y en el después del encierro, a lo mejor podríamos como un poco reconocer esa trayectoria en estos dos personajes. Sí, no sé si Agustín quiera empezar con Pues bueno, tomo la palabra. Muchas gracias, Javier. José Revueltas fue escritor principalmente de varios géneros, novela, cuento, ensayo, guión, un poco de poesía incluso. Nació en 1914 en Durango y murió en 1976 en la Ciudad de México. Fue parte de una familia que en este país, pues, sí marcó gran parte del arte, ¿no? Habiendo nacido, me parece que todos ellos en Durango, se mudan más o menos pronto a la Ciudad de México, dado el éxito comercial que tuvo el negocio del padre. Y, pues bueno, José Revueltas se dedica a las letras, Silvestre se dedica a la música, a ser compositor, uno de los más grandes compositores de este país. Fermín se dedica a la pintura, en la parte del estridentismo. Rosaura fue actriz, bailarina y escritora de niveles internacionales. Y, pues bueno, todos ellos dedicados al arte, ¿no? Revueltas desde muy pequeño, digamos, bueno, desde joven, en la secundaria, pues ya era bastante rebelde. Decide que su educación no va a correr por parte del Estado y se pone a estudiar él solo de manera autodidacta en la Biblioteca Nacional. Y pues bueno, empieza a conocer gente de ciertas agrupaciones políticas, comunistas principalmente, con los que se empieza a aliar, y en un meeting político en el que va y cuelga una bandera roja de la Catedral de la Ciudad de México, pues lo mandan a pues lo encierran. Sin embargo, era una correccional de menores y él quería estar con los verdaderos rojillos, con los otros grandes propositores del cambio, ¿no? Pero, pues bueno, rápidamente pagan su fianza. Continúa con estas labores organizando distintos sindicatos de trabajadores y organizando huelgas, y por lo cual termina en las Islas Marías durante más o menos 2 años, por ahí de 1932, entre 1932 y 34. Y pues bueno, toma esos años para escribir, para plantearse lo que escribe en este libro, que es Los muros de agua, que justamente es una manera muy poética de hablar de una isla que es una colonia penitenciaria. Y pues bueno, luego sale, empieza a desarrollar su obra. Él dice después que su obra, si algún día sale su obra completa, que bueno, ya la publicó Ediciones Era, debería salir bajo el nombre de Los días terrenales, que es uno de sus libros, pero por él menciona que continúa, que bueno, toda su obra regresa siempre a este texto. Y pues bueno, tiene distintos problemas y preguntas y contradicciones con el Partido Comunista a lo largo de su vida. Entra, sale, de hecho le pide a Siqueiros en algún momento que le dé chance de regresar al Partido Comunista después de que se peleó con todo el mundo. Escribe un montonal de cartas y se ve involucrado en el movimiento estudiantil del 68. Y el gobierno lo marca como uno de los líderes organizadores y pues pide, no literalmente su cabeza, pero sí lanza una orden de aprehensión en contra de José Revueltas. José Revueltas en este momento ya, pues siendo un
señor y con la experiencia de la vida y no la valentía de la juventud, pues ya teme por su vida, va con distintos amigos a buscar refugio, distintas amistades, le manda una carta bastante explícita de lo que desea del futuro del líder de la policía de la Ciudad de México, que no es muy bonita que digamos. Y finalmente sí lo atrapan, lo encierran en Lecumberri también otro par de años, escribe La Pando con esta experiencia, también sobre la cárcel que hay dentro de la cárcel de Lecumberri, que tampoco es un lugar en el que uno le gustaría estar. Y pues finalmente ya, pues una vez más en libertad, a los pocos años fallece en Ciudad de México. Muy bien, pues me parece como esto que mencionaba Agustín de que Revueltas era rebelde y por ahí empezar, más o menos, como que dijo que en la secundaria empezó de rebelde, pues creo que también se corresponde estos dos personajes de los cuales vamos a hablar hoy con un contexto histórico en México, ¿no? O sea, justo Siqueiros es un poco mayor que Revueltas, él forma parte de este tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX, y lo que también va a ser muy importante es que Siqueiros va a participar activamente en la lucha de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, justo le toca este periodo en donde pues hay un conflicto bélico en México y eso va a marcar también su práctica artística, ¿no? Además que también lo que mencionaba María, ¿no? Que de pronto las generaciones más jóvenes no tienen una aproximación como quizá nosotros tenemos con el muralismo. En este año se cumplen 100 años de muralismo en México, ¿no? Entonces también para ubicarnos un poco de que el movimiento muralista aparece posterior a la revolución. Bueno, es una política y una práctica artística post-revolucionaria, ¿no? E inicia en 1922 justo por una política cultural que estaba encaminada en construir una identidad nacional y además en, pues eso, ¿no? Como educar, de cierta forma, a las personas que no tenían acceso a la escritura y a la lectura por medio de la pintura. Es que se establecían estrategias para conocer la historia, ¿no? La historia de la revolución, ¿no? Entonces, justo me parece que estos contextos hablan también de personajes involucrados con movimientos sociales, de personajes involucrados con luchas bélicas, y en el caso de Siqueiros específicamente, él peleó en la Revolución Mexicana con el ejército carrancista y además estuvo involucrado en otros conflictos bélicos, ¿no? En la Guerra Civil Española, estuvo relacionado también con varios países que tenían conflictos también políticos y armados, ¿no? Durante toda su práctica y durante toda su vida, Siqueiros estuvo muy relacionado con esto que podríamos llamar, y que Agustín lo trajo a la discusión, como rebelde, ¿no? Justo como pensar en una actitud política, ¿no? Y en una, sí, como identidad política que estaba justo luchando contra lo establecido, ¿no? Contra la violencia de Estado que se vivía en esos momentos, ¿no? Entonces, de pronto, pensar a Revueltas y pensar a Siqueiros como rebeldes me parece idóneo, ¿no? Pero también podríamos preguntarnos, ¿no? O sea, ¿qué sentido ahora tiene como la palabra rebelde saliendo como de estos contextos, ¿no? En la actualidad, ¿qué podríamos pensar que eso, ¿no? Como que es alguien rebelde, ¿no? Y me parece que esto vamos a irlo tocando a lo largo de la charla, justo pensando en estas prácticas artísticas que se relacionaron con lo rebelde y además que tuvieron pues consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias fueron la estadía tanto de Revueltas como de Siqueiros varias veces en la cárcel. Sí, también como para complementar y apoyando un poco en la explicación de Agustín, de mencionar como momentos a nivel cronológico,
Creo que es importante destacar que Siqueiros desde los 15 años, también desde chamaco, participaba activamente en huelgas, específicamente en San Carlos, buscando cambiar la metodología de enseñanza. Entonces sí es algo que viene desde joven, como menciona Agustín, con revueltas. Y también, pues, que como menciona Silverio, pues Siqueiros estuvo muy involucrado en movimientos comunistas y de liberación, y podríamos incluso llamar de izquierda hardcore, ¿no? Creo que es muy relevante entender, pues, que Siqueiros intentó matar, por ejemplo, a León Trotsky, porque era contrario a su ideología política en aquella época. Entonces sí hablamos de alguien no solamente rebelde, sino radical en el sentido más radical de la palabra, válgame la redundancia. Y como dato curioso también, pues esto de la última estadía de Siqueiros, la que precede la construcción de la tallera, se da justamente en un momento político muy importante en toda América Latina, porque está sucediendo la Revolución Cubana. Entonces es un momento muy definitorio dentro de la historia del continente, del Cono Sur también, y de estas políticas antiimperialistas, definitorias del comunismo. Siqueiros obviamente estaba muy involucrado con ello, y cuando lo encierran en Lecumberri la última vez, en su última estadía, tiene que ver precisamente por el apoyo que da hacia el movimiento ferrocarrilero de aquella época, que era un movimiento muy fuerte, muy crítico del Estado, y que se corresponde hacia lo que Siqueiros siempre fue. También esto que menciona Agustín, de que, pues, que no es lo mismo ser joven que ya una persona mayor que va a enfrentar la cárcel, que va a pasar hambre, que va a pasar carencias, lo enfrenta de manera diferente. Siqueiros al final también tiene miedo, pero lo que queda registro es que también adopta como una actitud heroica al momento de entrar a la cárcel, ¿no? Porque él habla de una doble opresión, en el sentido de que sí están capturando el cuerpo, pero también están capturando la esencia del artista, ¿no? Están dañando mi reputación y están mencionando cosas que definen mi relevancia e importancia, ¿no? O sea, creo que son conscientes ya del peso que tienen dentro de la escena pública. Y pues Siqueiros siempre tuvo esto, ¿no? En Cuernavaca, en la ciudad de Cuernavaca, el 6 de enero de 1974, pues él era muy activo todavía, a veces por cartas, porque él también enferma de cáncer, y ya estaba débil por aquellas épocas, pero logra entablar contacto con líderes intelectuales y políticos de izquierda a lo largo y ancho del mundo, pero principalmente del continente americano, ¿no? Entonces, en aquella época logra establecer un contacto con Salvador Allende, chileno. Entonces, siempre tuvo esta relación constante con la izquierda, que terminó por definir la historia del continente mexicano. Entonces, es como relevante entender eso, porque creo que también no es lo mismo entender la izquierda en esta época que la izquierda en nuestra época. Las redes sociales, las noticias y demás, como que a veces nos llevan hacia prejuicios de ambos lados, pero en este sentido sí me pongo como claro con la izquierda. Entonces, creo que es entender también que en el contexto en el que estaban, tanto los como Siqueiros, esa opción de izquierda era la que iba de acuerdo a sus ideales. Un poquito para, un poquito para intentar conectar con, quizá un poquito con la esencia de las demás conversaciones que hemos tenido. No sé de qué forma se les ocurra a ustedes que podríamos matizar esta distancia entre los crímenes de Siqueiros y revueltas y los perfiles de los que hemos estado hablando, ¿no? Porque hemos estado hablando mucho de racismo, hemos estado hablando de clasismo, hemos estado hablando de estigma, y creo que es bien interesante escuchar la historia de revueltas y Siqueiros, porque de pronto parece que no entran en estos parámetros de los que hemos estado hablando, ¿no? O sea, hay como una idealización de ellos, ¿no? O sea, la propia historia, o sea, incluso los elementos, me llama la atención, los elementos que se utilizan para contar la biografía o la semblanza de cada uno de ellos, parece que pertenecen como a méritos ya preaprobados, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú dices esto de radical, en el sentido más radical, pues sí, en el sentido más radical de un cierto tipo de política en México, de un cierto tipo de pensar, pues porque radical también, o sea, si pensamos en lo que puede ser radical,
para la gente que ha salido de prisión seguramente sería algo completamente distinto, ¿no? Sí. Entonces, no sé de qué manera se les ocurre a ustedes que podríamos ir como afinando, matizando esto para que no parezca que hacemos como un salto de idealización de la cárcel y sobre todo tomando dos figuras como las de Revueltas y Siqueiros, que bueno, quienes nos están viendo que pueden un poco googlear sus murales, ¿no? Sobre todo los de Siqueiros, que son como los que han tenido un poquito más bueno, que los podemos ver en espacios a los que te llevan a la primaria o en la secundaria. Bueno, al menos a nosotros nos llevaban, quién sabe las generaciones de ahora. Que tienen justamente estos temas muy sobre el socialismo, como de grandes héroes de la patria. Es decir, como hay una narrativa a la que se apega la expresión artística de estos dos personajes, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos matizar? Porque me preocupa que quien nos vea piense que estamos dando un salto de todo lo que hemos venido hablando a de pronto dos personajes con características bastante distintas a quienes pueden ser racializados, es que ahora mismo se me van las palabras, pero sí. o que pueden ser como estigmatizados, ¿no? Entonces, no sé cómo se les ocurriría a ustedes que podemos como hacer este matiz o señalar a lo mejor cosas que de pronto serían importantes para pensar, por ejemplo, alguien que ingrese a la cárcel sin ninguna formación artística, ¿no? ¿Cómo puede hablar de esa experiencia, no solo en la cárcel, sino todo el trayecto, ¿no? Sí, pienso, por ejemplo, esto que mencionaba al principio, como repensar lo que significa ser rebelde, ¿no? En este caso, pienso que, pues, en realidad sí hay como una relación, pues, de vigilancia y de castigo del Estado hacia personas que no cumplen con las normas, ¿no? Con normas sociales, ¿no? Y que tienen que ver, pues sí, que ese no cumplimiento de las normas muchas veces tiene que ver con la raza y con la clase, ¿no? Justo, ¿no? O sea, justo como una persona que, o sea, bueno, no soy experto, pero pues una persona que roba un pan para comer o una persona que roba un banco está justo vigilado y castigado por un Estado que está tratando de conservar ciertas normas, ¿no? Y ciertos, pues sí, como eso, ¿no? Como la hegemonía del uso de la violencia, ¿no? Entonces, de pronto, pensar en Siqueiros como rebelde sí tiene que ver muchísimo con un tipo de ideología que está relacionada con una oposición, ¿no? Del poder que en ese momento tenía un partido político y ciertos personajes, ¿no? De pronto eso puede quizá, no sé si matizar, pero sí establecer como punto de partida que el Estado es quien está vigilando y quien está castigando, en este caso, y que de pronto lo que está buscando es, pues eso, ¿no? Como un status quo en donde estos personajes, ¿no? Que se salen de ese estatus, que pertenecen a clases o que pertenecen a sectores étnicos diferentes, pues de pronto eso, ¿no? Como que son, pues, discriminados, así, o sea, todo eso que seguramente han hablado en las charlas anteriores, ¿no? Entonces me parece también que las narrativas también que menciona María León, pues tendrían que cambiar, ¿no? De pronto, pues sí hay como unas narrativas alrededor de específicamente de Siqueiros en la cárcel, como si fuera algo heroico, ¿no? Incluso Javier lo mencionaba, ¿no? Como de, claro, este líder, ¿no? Está en la cárcel, entonces justo es una señal de que está haciendo bien o que está cuidando su ideología, ¿no? O que está llegando a los límites de compromiso político o de compromiso social. Es importante también pensar que esta última etapa de Siqueiros en la prisión de Lecumberri fue porque fue acusado de disolución social, ¿no? Y eso que apareció en la ley como delito de disolución social fue el pretexto para la aprehensión de presos políticos,
políticos, ¿no? Entonces, ahí también hay una distinta, tipología de vigilancia y de castigo del Estado, ¿no? Justo como inventarse un delito, ¿no? El delito de la disolución social para poder, pues eso, castigar a esas personas que estaban justo desarrollando actividades políticas en contra del poder político que en ese momento manejaba el Estado, ¿no? Entonces, ahí también hay como una diferencia total, ¿no? Entonces, y bueno, esto de los presos políticos no solamente implica a artistas rebeldes, lo vuelvo a poner entre comillas, porque pues es fuerte también repensar esta palabra, y también, por ejemplo, muchos de los líderes campesinos, muchos de los líderes sindicales que estaban, pues sí, como luchando por los derechos laborales de ferrocarrileros, de electricistas, de maestros, de doctores, fueron acusados de este mismo delito, ¿no? Justo pensando en que estaban, pues eso, como disolviendo la sociedad a través de sus ideas políticas. Sí, y de hecho creo que es importante entender que como esta idea del heroísmo se lo dan ellos mismos. O sea, se lo dan tanto Siqueiros como Revueltas. De hecho, hay una entrevista, me parece que es con Scherer, de Revueltas, en donde él menciona que los jóvenes del 68 pasaron a ser hombres una vez que los meten a la cárcel. Entonces sí tienen una cuestión como menciona Silverio, como esta cosa del orgullo, y es una cosa que ellos se crean, es un mito, finalmente. Entonces yo creo que podemos matizar a partir de entender que sí fueron perseguidos políticos, pero no es lo mismo ser ellos, que ya tenían cierto renombre a nivel cultural e internacional, que ser una persona racializada, que ser un líder indígena, que ser mujer, que ser perteneciente a las disidencias sexuales, y que, pues de hecho, al final incluso la esposa de Siqueiros, Angélica Arenal, muchas veces trató no de limpiar, no de blanquear, pero sí de mencionar que Siqueiros sí vivió una experiencia fea en la cárcel, ¿no? Porque finalmente él siguió produciendo cosas, y es lo mismo, por ejemplo, con Revueltas, ¿no? Que no es como que todas las personas que pasan en la cárcel su tránsito les dé para escribir un libro, ¿no? O para poder contar sus anécdotas, y lo mismo Siqueiros. Entonces creo que sí es como por entender como esa narrativa extraña que ellos se construyeron alrededor como el caudillo, que corresponde mucho a los 60s y a ese movimiento político, y que como ligarlo actualmente sí puede ser visto bajo una lupa un poco más crítica o un poco más, más mesurada, y pues entender eso, ¿no? Que es más bien una persecución política, y que todo esto que surge del heroísmo y de lo que dicen y de lo del líder, pues es una narrativa que ellos construyeron sobre sí mismos. Sí, nada más para cerrar esto que mencionaba Javier, justo Siqueiros sale de la cárcel de Lecumberri esta última ocasión porque sus abogados, un grupo de abogados, ¿no? O sea, justo como la sociedad civil y la comunidad artística nacional e internacional se une para generar una campaña de visibilidad internacional para que Siqueiros salga, y es hasta que por decreto presidencial, ¿no?, le permiten salir a Siqueiros porque se había comprobado que Siqueiros había aportado al arte y a la cultura nacionales, ¿no? Entonces, justo, ¿no?, como el privilegio ahí a más no poder, ¿no? Pensando en todas esas historias y todas esas narrativas que no, como de injusticia y de no saber con cada uno de esos casos, ¿no? Entonces me parece también matizarlo, cuestionarlo, ¿no?, tenerlo muy presente, para eso también, para que no se vea como casos ejemplares, sino más bien como cuestionar cada uno de esos contextos, ¿no? Sobre todo, pues eso, que Siqueiros, tanto Siqueiros como Revueltas estaban rodeados, ¿no?, de privilegios, ¿no? Y en el caso, o en los dos casos, tiene que ver con el capital cultural e intelectual alrededor de sus figuras. Sí, ya para terminar, creo que para entender como esta experiencia en la cárcel, Siqueiros tiene una frase en donde dice que el retratista se enfrenta a los retratados dentro de la cárcel. Y entonces
creo que sí tienen una diferenciación ellos, pues eso, de que no son presos comunes, ¿no? Entonces creo que también vale la pena mencionar eso y sí cuestionar, ser críticos y partir de esta como reflexión que puede generar esa conciencia que no todas las personas que pasan por la cárcel tienen antes de entrar a la cárcel, ¿no? O incluso desarrollan, porque son experiencias muy complicadas, muy difíciles, en las que intervienen muchos factores, y pues sí, el chiste no es decir que la cárcel es el lugar heroico, ¿no? Sí, esto, perdón. Es un lugar, perdón. Y tampoco que la cárcel es un lugar deseable para nadie, ¿no? O sea, tampoco. Sí, esta separación de la que habla Javier, creo que queda muy, muy clara pues justo en los muros del agua que menciona, son 5 personajes, 5 comunistas que entran a la prisión y pues justamente todo el tiempo son referidos como los políticos o los comunistas y que vienen muy recomendados justamente por ser presos políticos, ¿no? Y ahora que mencionaba Silverio, pues este apoyo de la sociedad civil y de la sociedad de artistas hacia Siqueiros, me imagino actualmente, pues, que probablemente hubieran salido, tal vez no hubieran llegado a la cárcel, pero hubieran salido en la mañanera, ¿no? En el quién es quién, a enfrentar la otra narrativa del Estado y que ellos en sus redes, no se hubieran hecho un change.org o un video en Facebook o en Twitter o lo que sea, y hubieran traído esta otra plática, ¿no? O sea, creo que sí, la mediatización tal vez les hubiera impedido llegar hasta la cárcel, pero pues eso, estarían llevando estas narrativas desde otros lados y como dices, tal vez sin la racialización, sin la revictimización, sin el problema de clase, pero con este problema político que sí los trae probablemente sin quererlo al ojo público. Y sabes que también me hace pensar un poco en el tipo de narrativas que hay sobre ciertos cuerpos en prisión, cuando los periódicos dicen, él sí era o sea, por ejemplo, hace unos años hubo el caso de alguien que mató a su novia y los periódicos decían, pero es que es ingeniero y tiene puros dieces, ¿no? Es decir, como parece que hay ciertas vidas que vale la pena rescatar, en este caso de la cárcel, y otras que no, ¿no? Entonces, como que tienes que tener ciertos méritos sociales para salir con una cara distinta de la cárcel que otros, ¿no? Y en este sentido, la pregunta sería más que a ustedes como expertos en revueltas o en Siqueiros, ¿no? Más bien a ustedes como artistas, que ya lo decía, ya lo decían ahorita hace un momento, a mí creo que una de las cosas importantes que ha salido a raíz de estas charlas es quién cuenta la historia de quién, ¿no? En este caso es la genómica, es un algoritmo matemático, es la sociología, es decir, a qué disciplina le toca contar la historia o de un cuerpo colectivo o de los cuerpos o cómo los taxonomiza, ¿no? Entonces, creo que en las artes tenemos el problema de qué se trata, de dar voz, ¿no? O sea, decías tú cuando se confronta a esas personas que habían sido los protagonistas de su trabajo y ahora él está, pero yo no sé si ahora él es el protagonista de su propio trabajo o más bien le toca estar en un contexto diferente desde el que, o sea, ¿a poco se está viendo, a poco comenzamos a mirar a la par o seguimos mirando desde otro lugar aunque estemos en el mismo espacio? Creo que ese es un tema bien interesante para que ustedes nos platiquen qué piensan, sobre todo porque una de las cosas que ha estado surgiendo es la necesidad de tener las historias personales, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes esto, por ejemplo, en la práctica artística? Pues, Agustín, si quieres. No, pues de práctica artística es sin, mejor traigo a Silvia, pero empiecen ustedes. Pues bueno, pienso que la estadía de Siqueiros en la cárcel
pues sí, desde su práctica artística, fue afectada su práctica artística por estas estadías, ¿no? Justo porque, pues, Siqueiros, en el campo del muralismo, estaba tratando de pensar el espacio público, ¿no? Justo uno de sus conceptualizaciones más, ¿cómo decir?, arraigadas en su práctica artística era el arte público, ¿no? Entonces, justo al momento de estar en la cárcel, no había posibilidad de lo público porque estaba en confinamiento, ¿no? Sin embargo, eso no implicó que él se relacionara tanto políticamente como artísticamente con con sus compañeros, ¿no? Que también estaban presos, más que al momento de colaborar con la compañía de teatro de la cárcel, ¿no? Con la cual Siqueiros colaboró en la generación de escenografía y pues sí, como de la dramaturgia de unas obras de teatro, ¿no? Entonces, de pronto, pues otra vez es como el líder intelectual y líder artístico que está en relación con los otros, no de una forma horizontal, sino más bien dirigiendo, en fin, ¿no? O sea, creo que, pues por ahí, ¿no? Como que de pronto en las prácticas artísticas, muchas veces no se establecen este tipo de relaciones horizontales, ¿no? Simplemente es como este generador, ¿no? Muchas veces el artista o la artista son generadores y generadoras de ideas que no permiten eso, ¿no? Como que no permiten compartir la voz, ¿no? O compartir el micrófono, o compartir, pues sí, como la visibilidad, ¿no? Entonces, eso yo también lo cuestiono, ¿no? Como que de pronto, pues, y sobre todo también lo cuestiono de todo el tipo de muralismo y de todos los muralistas, ¿no? Que estaban generando una integración para conformar una identidad nacional, y donde las relaciones iconográficas o los elementos iconográficos más recurrentes era el campesino y era el obrero, ¿no? Entonces, de pronto, pues, ahí también hay una división, ¿no? Porque justo los campesinos y los obreros no tenían el poder de autorrepresentarse, sino más bien los artistas, ¿no? O los grandes maestros, son los que, eso, ¿no? Los que llegan a la representación, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Me parece que incluso ni Siqueiros, que estuvo en la cárcel, ¿no? Justo logra generar un tipo de representación responsable con las personas que lo rodearon, ¿no? Sobre todo eso. Sí, o sea, creo que esto del retratista y los retratados, lo decía así como esta cosa de que sí, creo que nunca hubo esta cosa de ver a los demás como iguales, aunque él lo dijera como un discurso político, pero en la práctica, pues, seguía sucediendo esta diferenciación. Y yo creo que también tiene mucho que ver, pues, que pues, él tuvo un pasado militar. Entonces, siempre tuvo esta cuestión jerárquica, dura, que lleva muchas veces a cuestiones irracionales y en las cuales no se permite compartir las voces y que exista una dinámica horizontal, también la trasladó a su práctica artística. Entonces creo que sí hay que pensar como mucho en ese sentido, de que sí es difícil que esta formación que tuvo de joven y que lo terminó formando como un ser humano adulto, se traslada también a su práctica artística. Y cuando está en la cárcel, a pesar de estar en la cárcel, pues no es como que viva la misma experiencia. E incluso esta cuestión que desde que antes de que él falleciera se le recriminaba y se le decía que en cierta forma, pues, o sea, ¿qué prisionero tiene acceso a poder pintar, no? Y como que la justificación que daban es como, bueno, pero pintaba obra de caballete y no pintaba mural, y entonces, y tenía que pintar encerradito en su celda, y es como, pues sí, pero te dieron acceso a pintar, que no necesariamente todas las personas dentro de una prisión tienen ese acceso, ¿no? Porque tienen que pensar en otras cuestiones de seguridad, de alimentación, de comida, y Siqueiros más bien siempre encontraba la forma de tener esta narrativa entre poética y exhibidora de las experiencias que le pasaban,
pero siempre tuvo esta confrontación con la vida de los demás y decir, pues es que finalmente lo estás viendo a raíz de un matriz ideológico que tú tienes muy presente, de que pues claro, es porque yo soy el héroe del pueblo, casi como menciona Silverio, de que siempre es como esta cosa de voy a representar a los que no tienen voz, ¿no? Pero nunca se cuestionó si él era el que tenía que darles voz, o cómo es que podía participar de manera más activa a los grupos a los cuales él estaba, ya ni siquiera sé si hablando o más bien representando, ¿no? O sea, creo que es interesante pensar en ese diálogo que pueden tener a veces los artistas, porque a veces sí se pierden como en estas elucubraciones y ideas de, claro, soy súper del pueblo y de esto, pero pues a veces están peldaños arriba y no interactúan de verdad con las situaciones que están pasando. Mencionan cosas súper potentes, o sea, por ejemplo, esta idea de crear una estética nacional, a mí me parece tremenda porque yo no sé si ya nos hemos deshecho de ella. Una de las cosas que hemos visto con los chicos en prisión es que se desea que cuando ellos salgan sean obreros, que se empleen. Es decir, siempre hay una figura en la que van a depender de un patrón para que el patrón les pague. No se fomenta, por ejemplo, de manera tan abierta esta idea de ser tu propio jefe o de sostener la vida en otras dinámicas que no sean, por ejemplo, el capitalismo, ¿no? Creo que actualmente la figura del campesino ya no es muy visible para las generaciones actuales, las más jóvenes. Y a veces la figura del campesino como alguien que tiene una relación directa con la tierra, con producir, bueno, con cultivar, sembrar sus alimentos, en una idea de, pensaría yo, relacionarte de una manera diferente con el mantenerte con vida, ¿no? Parece que de pronto ahora comienza a romantizarse y se va a las clases medias o medias altas que pueden tener un terreno, que pueden como darse el lujo de esperar la siembra, ¿no? De no depender de la venta de la misma, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin entrar en esas honduras, me parece como muy tremendo lo que ustedes acaban de decir, porque en manos de quién está a construir esta estética, no solo, por ejemplo, de lo nacional, sino, o sea, creo que en torno a la cárcel y a las poblaciones vulneradas, que son las más propensas a entrar a la cárcel, ¿qué imaginarios existen sobre la vida, sobre el futuro, sobre qué voy a hacer en mi etapa adulta, ¿no? Sobre la propia función del arte en la vida de la gente, ¿no? Entonces, esta cosa me parece como súper tremenda. Y por el otro lado, lo que dice Javier sobre el lenguaje, ¿no? Es decir, yo entro a la cárcel, pero ya he desarrollado un lenguaje con el caballete, con los pinceles, es decir, ya hay un público que puede leerme, ¿no? Pero ¿qué otras posibilidades hay? Yo no sabría, por ejemplo, si lo ideal sería que alguien vaya y les dé clases de pintura, ¿no? O si lo ideal sería desarrollar otros lenguajes que vengan desde otros lugares para contar la historia de cada quien, ¿no? No sé, es que estas dos cosas me parecían como muy, muy tremendas de pensarlos en todo el contexto de lo que hemos discutido y no sé si ustedes quieren profundizar un poquito más. En esto, ay, perdón, Agustín, ya te robé la palabra. En esto último que mencionas, me parece eso, ¿no? O sea, quizá yo tampoco tengo la respuesta si hay que llevar clases de pintura, pero sí pienso, y esto lo platicaba anteriormente con Javier y con Agustín, que cada corporalidad es sensible, ¿no? Y cada cuerpo y cada individuo tiene ciertas relaciones con lo sensible, ¿no? Entonces, quizá para mí ahora no es necesario justo una clase de pintura y una clase de pintura de caballete o de acrílico o lo que sea, sino más bien es justo cómo la sensibilidad aparece en esos espacios, ¿no? Y la sensibilidad no como algo cercano a la belleza, sino más bien esta cuestión de ser sensible frente a un estímulo, ¿no? Un estímulo visual, un estímulo sonoro, en fin, ¿no? Me parece que es muy interesante, ¿no? Porque justo ahí yo puedo encontrar una especie de correspondencia entre los presos políticos y los presos que no son políticos, sino por otras circunstancias,
de que comparten una sensibilidad, ¿no? Y que tienen la herramienta o que su cuerpo es una herramienta para conocer y para vivir en el mundo, ¿no? Y en esa vida hay justo un aparato sensible que va a relacionarlo con lo que lo rodea, ¿no? Entonces ahí yo pondría como énfasis, ¿no? Como que pienso, ¿no? Como a pesar de la estadía en prisión, son seres humanos que no pierden la sensibilidad, ¿no? Y que la sensibilidad que tienen, pues es desarrollada a partir de sus condiciones individuales, ¿no? Muchas veces sí como organizadas desde lo social o desde lo hegemónico, pero cada uno, ¿no? Cada individuo, pues es sintiente, sensible, ¿no? Me parece que ahí es importante también mencionarlo. Justo, los artistas no son los importantes, los artistas en la cárcel no son los importantes, sino más bien los seres humanos sensibles y cómo cambia la sensibilidad en estos espacios, ¿no? De opresión, de represión, de encierro, en fin. Sí, conforme a esto que mencionas justo de la sensibilidad corpórea, tal vez, y un poco con tu pregunta anterior, María Elena, creo que es muy curioso cómo justamente los personajes de Revueltas en este libro, a pesar de ser comunistas, pues no es que en la cárcel organicen un paro, una huelga, se pongan a contarle al resto de los presos sobre Marx y el Partido del Trabajo y estas cosas, sino que más bien se va al otro lado, ¿no? O sea, más bien estos comunistas de repente dicen, pues bueno, o sea, no me importa, tengo hambre, estoy cansado, estoy caliente, no, me quiero ligar a la otra de acá al lado, ya no quiero estar aquí, tengo arena en todos lados, estoy harto, ¿no? El resto de las obras de Revueltas, pues sí vemos más bien una comunidad organizándose sobre distintas cosas, ¿no? Sobre el luto de una niña, sobre una huelga, sobre un montón de otras partes, que creo que también a su manera, tal vez, un poco pensando desde Rulfo, pues da esta identidad también a los pueblos y las comunidades mexicanas, todo este misticismo del que se les rodea un poco, pero que este análisis comunitario se pierde en cuanto entra a la cárcel porque pues le da, o sea, sin perder su sensibilidad, pero ya no le da para imaginar otras cosas, ¿no? Le da para sobrevivir el momento. Y después, pues bueno, retoma justo esto, ¿no? O sea, no regresa a dar clases de lectoescritura o a un taller de escritura a la cárcel, pero bueno, sigue abogando por la educación, sigue abogando por los talleres, por la organización social, pero pues sí queda muy demarcado los dos ambientes en los que transitó. Sí, perdón, y siguiendo esto que decía Agustín de estos personajes, que al entrar a la cárcel no es que perdieran su sensibilidad, ¿no? Así de, mándenle pinturas a Siqueiros porque si no va a perder su sensibilidad. No, sino más bien su sensibilidad se modifica. Y lo mismo pienso que ocurre con todas las personas en esta situación de encierro, ¿no? No es que se cancele su vida, ¿no? Porque pues siguen siendo seres sensibles, ¿no? Y seguramente esa experiencia, ¿no? Modifica la sensibilidad, ¿no? Seguramente es otro tipo de percepción del tiempo, del espacio, de los olores, de los sabores, incluso de las interacciones sociales, ¿no? Se modifican. Digo, o sea, no es para compararlo ni nada, o sea, quizá es una mala comparación, pero durante el confinamiento de la pandemia, pues sí hubo un cambio de sensibilidad en las personas que nos mantuvimos en el encierro, ¿no? Y bueno, digo que es una mala comparación porque en ningún momento se me ocurre lo que puede experimentar alguien en una situación como, pues sí, como las personas de las cuales estamos hablando ahora. Sí, a mí me parece que estos puntos que retoman, como retomando un poco la idea que estas preguntas de los talleres de pintura,
me hace recordar más bien en algunas expresiones cinematográficas. Pienso, por ejemplo, en un documental que se llama Teatro Penitenciario, que habla precisamente de actividades corporales utilizando el teatro dentro de penitenciarias, porque son como las que tienen un impacto mayor dentro de los cuerpos que están dentro de una prisión, porque permiten experimentar una sensibilidad distinta a la que ya están acostumbrados dentro del encierro. No sé si vieron esta película de Río Místico. De Clint Eastwood, ¿no? De Sean Penn, cuando lo van a visitar, que de pronto dice, ¿te das cuenta que come así? Quiere decir que estuvo en prisión. Entonces es como una modificación corporal que también afecta a la sensibilidad. Entonces, como mencionan, no es que la sensibilidad se pierda, sino que encuentra unos raudales diferentes en donde moverse y en cómo estructurarse. Entonces creo que a veces también lo que pasa con esta heroicidad en la cual reflejan sus experiencias los artistas, pues como que piensan en ellos, ¿no? No como que en esta cosa compartida con el otro, y pensar en esa modificación corporal de que implica caminar de cierta forma, desplazarte de cierta forma, estar en un cubículo, y aunque no es una relación, aunque no es una cosa que podamos comparar el encierro que tuvimos en la pandemia con un encierro dentro de una cárcel, creo que sí nos permite tener una idea de lo que significa estar en un espacio reducido y delimitado, con todas las implicaciones psicológicas, emocionales y físicas que eso involucra, ¿no? Entonces, ahora más bien como trasladarlo a la experiencia de la cárcel, pues es una cosa en extremo compleja que no siempre hace justicia con las representaciones artísticas, precisamente por este sesgo, ¿no? De como siempre esta cosa como de, no, pero es que yo soy un preso político, soy un preso distinto, no es que sea un preso común. Entonces creo que como que vale la pena a veces centrarnos en esas experiencias corporales que modifican obviamente el cómo nos relacionamos, ya no con el cuerpo, sino con nuestro ambiente, con los demás, con lo que pensamos y con lo que somos. La búsqueda como de pensar algo que a lo mejor pueda influir dentro de la vida penitenciaria, que lo ideal sería que no existiera, pero como esto, ¿no? Como tratando de resolver un poco esta pregunta de qué sería necesario, porque realmente es algo muy complejo de cada espacio, ¿no? Y ahora recordé otras dos referencias cinematográficas. El documental Yo no soy guapo, no sé si lo han visto, sobre pues los sonideros, en donde, spoiler, hay una parte en donde un sonidero va a tocar a una cárcel, ¿no? Entonces de pronto se ve desde la corporalidad de los que están bailando una especie de libertad, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en las cualidades que tiene el movimiento del cuerpo, que tiene la danza, que tiene el baile, para justo generar estos espacios de libertad en situaciones totalmente precarias, ¿no? O sea, pienso en otra referencia cinematográfica, la película de Ya no estoy aquí, que justo hay una relación corporal con el baile en donde se genera una realidad alterna a partir de que alguien baila, ¿no? Entonces, siempre termino hablando de danza porque me gusta mucho la danza y pienso justo, ¿no? Cómo el cuerpo, cómo la danza puede hacer comprender las situaciones a las que se enfrenta una corporalidad en distintas facetas, ¿no? Y pienso justo que quizá esta relación con el cuerpo, que Siqueiros la tuvo, ¿no? Esta relación con su cuerpo, que ya no pudo salir para pintar murales monumentales, sino más bien la reducción de su cuerpo a pintar sobre una cajita de cerillos o sobre un encendedor, ¿no? Entonces, ahí pienso que hay una relación corporal que innegablemente podemos seguir reflexionando sobre ella, ¿no? Sí, y yo siempre pienso en cine, por eso lo meto. Entonces, ya nada más por último, en este sentido como de los cuerpos que se construyen en prisión, hay una película que se llama Hunger, con Michael Fassbender, Cásate conmigo, que es una película que habla de una huelga de hambre que ocurrió en Reino Unido por lo del IRA,
que es este movimiento revolucionario, pero es una película muy fuerte porque muestra como el deterioro del cuerpo a partir de esta huelga, pero también como la concepción política. Vuelvo como a esto mismo de que este preso sabía que había una diferenciación con los demás presos, y él dice como el discurso de que todos los cuerpos cambian en prisión, lo único que estoy haciendo es hacerlo más notorio por una causa política. Y entonces, pues obviamente no todos tenemos esa mentalidad, y no todas las personas que están dentro de la cárcel, ¿no? Pero sí habla como de esta transformación corporal y del impacto que puede llegar a tener tanto a nivel psicológico como a nivel emocional, ya no solo de las personas que están dentro de la cárcel, sino de sus familiares, de sus conocidos y de nosotros, ¿no? Que es tan compleja y es tan potente la experiencia en prisión que no alcanzamos a dimensionarla, y nos vemos obligados a tener estas referencias de cosas que creemos que quizás se acerquen, ¿no? Entonces creo que eso es como muy interesante reflexionarlo también. Y sí, pues digo, no sé si Agus quieres decir algo. No, adelante. Vas. Sí, es que pensaba justo como en lo problemático que puede parecer la propia noción de sensibilidad, porque lo pienso desde el ejemplo de los sensores, una cuestión muchísimo más electrónica, pero que al final estos sensores están construidos por alguien que está pensando que deben de detectar ciertas cosas de cierta forma, y va incluso como poniendo como el de aquí a acá, ¿no? Es que ahora, yo creo que como ya estamos en la tercera conversación, mi cerebro ya está fundido, pero o sea, va determinando los parámetros. Es decir, construir un sensor no implica pensar que estás mostrando el movimiento o la luz, ¿no? Sobre todo como pensando en el espectro de la luz, ¿no? Sino que alguien está construyendo una máquina que va a definir la sensibilidad de tal forma, ¿no? Aparte la sensibilidad a algo en particular. Entonces, en este sentido, de pronto a mí me parece que el arte un poco hace eso, ¿no? Construye ciertos sensores de la sensibilidad, y estos a su vez tienen una correlación con vas a mostrar algo que ya puede ser reconocido por un público, ¿no? Esa es una discusión sobre los públicos, ¿no? Pero justo en términos de la sensibilidad, cuando ustedes decían, ¿no? Como aparecer la sensibilidad, quizá la sensibilidad siempre está allí, lo que cambia es qué herramientas tengo para hablar de ella, y no solamente herramientas en el sentido de técnica, sino herramientas en el sentido de querer decirlo, poder expresarlo, podérmelo decir a mí mismo, lo cual no implica que el cuerpo no esté sensando todo el tiempo. Es decir, el que yo no lo pueda convertir en discurso, no significa que el cuerpo no lo sense, ¿no? No significa que no tenga afección en el propio cuerpo. Entonces, o sea, pensando todo esto, se me hacía muy tremendo pensar cómo pensaríamos ese desarrollo de la sensibilidad, porque pues por un lado están que todos los cuerpos sensan, y por el otro lado hay cuerpos educados para, quizá a través de la danza, quizá a través de la pintura, quizá a través del canto, es decir, de ciertas disciplinas del arte, poder hablar de eso que el cuerpo ha sensado, pero además traducirlo a la técnica y mostrarlo, ¿no? Pero además traducirlo a una técnica que ya puede ser leída por un público, ¿no? Entonces, ahí me preguntaba yo cómo sería esta noción de la sensibilidad, o qué problemático podría ser, y sobre todo porque creo que encierro en este caso estamos hablando de Revueltas y Siqueiros, que fueron encarcelados, ¿no? Pero pienso en los cuerpos, que puede ser que parece que están libres, pero a mí me parece que de pronto hay un encierro, ¿no? Porque cuando pensamos, siempre, ya me da pena decirlo, pero cuando pensamos en reinserción, o sea, parece que reinsertamos a un todo, pero no es cierto, porque en realidad
Esto todo es muy reducido dependiendo del ecosistema en el que te encuentres, ¿no? Del ambiente, del contexto, de las herramientas que tienes para estar en ciertos ambientes, para moverte de ambiente. Incluso es muy problemático cuando tú vienes de un ambiente vulnerado, racializado, etcétera. Moverse de ambiente no es sencillo porque no tienes las herramientas que se necesitan para moverte en otro ambiente, e incluso reconocer las emociones, reconocer ciertas cues, ¿no? En otros espacios es muy complicado, lo cual te vuelve muy difícil la convivencia con los otros, porque tus herramientas son otras, ¿no? Entonces, como pensaba a partir de que yo los escuchaba, ¿no? Pero ¿hasta dónde es el encierro? O sea, a lo mejor el encierro físico último para ciertos cuerpos es la cárcel, pero no implica que el encierro comienza ahí, sino parece que es como el índice o un momento, digamos, de encierro físico, ¿no? Y que además después de eso regularmente vienen cosas mucho más terribles, ¿no? Pero sí me hacía pensar en ello, y en esto que también decía Silverio sobre el cuerpo, ¿no? Sobre las huellas, y que también mencionabas tú sobre cómo son esas huellas del cuerpo y desde dónde vienen, ¿no? Y cómo esas huellas de alguna manera también van marcando lo que leen los demás sobre mí, que no es lo que soy yo, es lo que los otros han aprendido a leer sobre mi cuerpo, ¿no? Sí, bueno, son muchas ideas, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso que la sensibilidad no la imagino como esta, solamente la construida por el arte y por las instituciones artísticas, sino pienso, por ejemplo, en sensibilidad sobre el movimiento de una persona que reacciona frente a un estímulo musical, ¿no? Entonces, ahí hay una, justo, ¿no? Como lo que mencionaba María, ¿no? Como de pronto, pues sí, la sensibilidad es en parte construida, no es solamente orgánica, sino también es construida, pero también hay un montón de formas de construir la sensibilidad. La comida, el movimiento en las ciudades, el espacio que uno habita, ¿no? Como que ahí se está recibiendo estímulos y se está transformando esa información en reconocimiento sensible, ¿no? Y otra cosa que quería comentar era justo eso, ¿no? Como que este cuestionamiento del encierro, de cuándo un cuerpo está encerrado, si solamente es físicamente en prisión o estamos en otro tipo de encierro, ¿no? Y pienso que también el sistema en el que vivimos, pues no es nada alentador para ejercer la libertad, ¿no? Como una libertad pensada como este ejercicio político de la libertad, ¿no? Entonces pienso, pues nada, otra vez no es para comparar ni para, no sé, como para disolver las experiencias de las personas que están en prisión, sino más bien también pienso en el cuestionamiento de las opresiones o las distintas opresiones que vivimos todos, ¿no? Entonces, está complicadísimo. No, cuando estaba mencionando lo de el encierro corporal, yo lo relacioné a algo más directo que tiene que ver con cierto tipo de discapacidad motriz, que eso es como un ejemplo muy claro, ¿no? Pero pienso sobre todo en una película que se llama La escafandra y la mariposa, que habla de un caso muy famoso de alguien que al final solamente podía mover un ojo. Pero la película es una reflexión muy profunda sobre esta idea que tú tienes del encierro, hasta qué punto lo físico es el encierro, pero también hay un encierro estructural y sistematizado en el cual vivimos como sociedad, en el cual, por otro lado, también nos permite entender la realidad en la que nos movemos, porque ya son cosas tan sistematizadas que nos movemos dentro de ellas y que es conforme pasa el tiempo que empezamos a cuestionarlas. Entonces creo que es como muy interesante desde un punto de vista hasta filosófico y científico, cómo es que la sensibilidad, como menciona Silverio, no es una cuestión construida solamente por las artes,
sino en general por el contacto con el entorno y nuestras actividades, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la sensibilidad de alguien que practica fútbol o incluso la sensibilidad de un científico al estar dentro de un laboratorio. Incluso, como hablando de prácticas corporales que tienen ciertos escritores que mencionan que hay que, una cosa que tienen es que hacen sentadillas para que no les duela la espalda, que es algo muy simple, pero pienso que la sensibilidad no solamente es construida, sino que también es una cosa que permite como reflexionar sobre nuestra aproximación como seres humanos dentro de una actividad. O sea, creo que en ese sentido el encierro nos lleva para esos lados, ¿no? Y no sé, yo me piré y me puse a pensar en el viejo debate cuerpo-mente y como estas cuestiones de hipótesis y el cerebro en una cubeta y todas esas demás cosas. Entonces creo que está bueno como esa reflexión. Pues ahorita que dices, Javier, y retomando de los primeros puntos de la plática sobre este encierro sistematizado, pues creo que justo también es otra manera de definir la rebeldía, ¿no? Cuando te sales de este encierro sistematizado. Pero sí, creo que también vale la pena de esta educación, de estas palabras, esta técnica para poder expresar la sensibilidad, pues lo que nos compartía Claudia el otro día, que decía, bueno, es que algunos de estos muchachos adolescentes en encierro, de repente los llevan a un museo, ¿no? Y cuando le preguntó, ¿tú habías ido a un museo antes? Dijo, no, pues, ¿cuándo me van a dejar entrar a alguien como yo a un museo? Y pues, o sea, si ni siquiera crees que tienes el espacio, ¿no? Lo que discutíamos, creo, me parece que el martes, si no hay un espacio social en las ciudades, en las comunidades, para que se desarrolle esta parte del arte donde se le invite a las juventudes a socializarse, pues es complicado que lo desarrollen. Y también lo que decían, por ejemplo, es que pues en la escuela no me enseñaron esta parte, ¿no? Vemos chicos que llevaron clases de cocina y ahora son muy felices, ¿no? Sí, bueno, igual que es un poco la plática de si las clases de pintura lo va a solucionar todo o no, pero dice, es que yo nunca había puesto a cocinar, nunca había tomado una clase de cocina y descubrí que me encanta. Nunca había tenido el espacio para leer un libro y me gusta, nunca había hecho esta práctica artística con pirograbado y madera y está padre, pero pues bueno, qué mal que se lo llegan a encontrar en la prisión, pero pues eso, o sea, también desde la planeación urbana, citadina, cultural, comunitaria, necesitamos estos espacios. Ay, es que se nos fue el internet. Pero, no nos dimos cuenta. Bueno, digo, como se les fue el internet, seguramente no alcanzaron a escuchar la intervención de Agus, pero él hablaba un poco de cómo a veces la prisión para algunos jóvenes ha sido como el espacio donde han podido enterarse o descubrir que existen otras cosas, ¿no? Entonces, creo que habría que ser muy cuidadosos para no romantizarlo, porque justamente lo que nosotros hemos encontrado es que esa función la debió haber hecho la escuela. O sea, es decir, que está faltando en el sistema educativo que se convierte en un lugar al que los chicos no quieren ir o que no quieren ir a estudiar, lo cual a lo mejor no está tan mal, ¿no? Pero que tampoco les permite hacer otras cosas. O sea, es decir, descubrir o pensarse a sí mismos que un poco decía eso, ¿no? O sea, con la pandemia mucha gente tuvo mucho tiempo para pensar. Y hablo de las que tenían una quincena y las que tenían una casa y que no se vieron en la situación de perder la quincena o la casa, ¿no? Sino digamos que los que sí se pudieron dedicar al 100% a sufrir su pandemia y su home office y sus crisis existenciales, ¿no? Pero que de pronto ese encierro para algunos fue la oportunidad de escuchar cosas
de pararse a pensar cosas, y que yo pensaría que incluso a nivel humanidad era una cosa sin precedentes de poder hacer un stop a pensar. Creo que ya se fueron otra vez, ¿verdad, Agus? ¿Ahí están? Es que se frisearon. Sí, en ese sentido como que no es lo mismo estar encerrados que poderte dar el privilegio de parar un rato, y que muchos jóvenes no tienen esa oportunidad de sentarse a pensar qué les gusta, qué sienten, ¿no? Ni siquiera decir quiero ser astronauta o quiero ser pintor, sino sentarse a pensar sobre sí mismos, o poder tener esos espacios para identificar las cosas que les gustan y que no les gustan dentro del propio entorno, ¿no? Creo que siguen. ¿Se fueron de nuevo? Se fueron, pero sí, como dices, no es, sí, no hay que romantizarlo, no es como que, qué bueno que está la prisión para enseñarles esto, sino, pues eso, también tal vez hablar de una necesidad de discusión de la sensibilidad, de exploración, y que recae un poco también en los estereotipos que estamos discutiendo, ¿no? Es en el centro de la República, si te quieres dedicar a un deporte, tiene que ser el fútbol. Y no hay otras ligas, ¿no? Bueno, algunas de básquet, de vóley, pues ya no hay una, si te va bien, de béisbol, pues no, ni existe, de otras cosas, ¿no? De handball, lo que sea. Sí, no sé, bueno, si te gusta en la estética japonesa, pues ya eres otaku y no te bañas, ¿no? Ya tienes pues sí, es esa predisposición de nuevo a decir que, pues así como Siqueiros y Revueltos, como, ya soy un buen comunista porque estuve en la prisión, es como, no eres un buen artista si no leíste esto, ¿no? No eres un buen cinéfilo si no viste esta peli, o no eres un buen... Pues, todas estas restricciones que justamente pues nada más delimitan la sensibilidad. Ya volvimos. Nos da mucho gusto, ya estaba yo pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer, Agustín? Ahí están muchachos. ¿Ya nos vemos? Sí. Tantito derecha para que salga Javier y ya. Otro encierro, ahora estamos delimitados por la pantalla. Pero pues eso también, ¿no? Que discutía el fin de semana justo con Javier Silverio, que dice, bueno, pues Siqueiros, de cierta manera, tal vez no buscándolo, pero este arte monumental estaba un poco más al alcance de la ciudadanía que pasaba por ahí, pero bueno, sí es cierto que era pues la que tenía el tiempo de detenerse a voltear, a ver el mural, a tener la sensibilidad de verlo, de acercarse tal vez, ¿no? Un poco así como, oiga, ya estoy, ¿quién es o para qué? O no sé qué, que pasaba por ahí. Hablábamos un poco en la Ciudad de México también de la Ruta de la Amistad para el Mundial 68, que son estas esculturas gigantes que hay en los camellones de Periférico, pero que se diseñaron para verlas desde el coche, ¿no? Están puestas, originalmente se pusieron a cierta distancia para que yendo a 60 kilómetros por hora o 70, no me acuerdo, vieras una escultura cada minuto y medio. Y entonces, bueno, ¿para quién están diseñando esto, no? ¿Cuál es? Siempre se habla como de un cierto público meta, pero pues bueno, en estas obras monumentales incluso también hay bastante restricción de a quién se le está hablando. Sí. A ver, María. Adelante, chicos. No, ustedes, nosotros ya pudimos estar platicando mientras no estaban. Esto último que menciona también Agustín me hace pensar en justo la jerarquización que hacemos de las experiencias sensibles, ¿no? Entonces, de pronto hay experiencias sensibles que valen más, ¿no? Justo experiencias que tienen que ver con el arte o que tienen que ver con lo técnico, o que tienen que ver con lo que nosotros consideramos artístico y estético, ¿no? Pero hay experiencias sensibles, o sea, como infinitas, bueno, no sé si infinitas, pero
abiertas, ¿no? Abiertas dependiendo de la subjetividad de cada individuo, ¿no? Entonces, experiencias sensibles que, como lo mencionaba, tienen que ver con la comida, ¿no? Con una experiencia sensible desarrollada a partir del gusto, de una experiencia sensible que tiene que ver con el caminar, con el mirar, ¿no? Y no solamente tiene que ser justo experiencia sensible que mira una obra de arte, sino también una experiencia sensible de vida, ¿no? Justo como que me parece que hay que como considerar o poner el cuestionamiento a cómo estamos jerarquizando nuestras propias experiencias sensibles, ¿no? Y qué experiencia sensible vale y cuál vale menos. Me parece que ahí no podemos como perder el tiempo en la discusión, sino más bien como abrirnos a todas las experiencias sensibles y valorar todas las experiencias sensibles, sean o no en el campo artístico. Sí, y pues, ahí estoy. Sí, y pues bueno, o sea, creo que en medio de lo que perdimos, nos perdimos la conexión. Creo que también María estaba comentando lo de las experiencias juveniles y como esta no es una romantización, pero sí que muchos de ellos tuvieron el tiempo en la cárcel de aproximarse a procesos en los cuales no vivían cotidianamente por su contexto. Y ahí me hizo reflexionar mucho, como en esta idea de que hay mucha gente que está en la cárcel y que no quiere salir porque es un lugar en donde comen y pueden dormir, ¿no? Es una cosa como muy fuerte y de que a veces no lo podemos como entender completamente, pero me recordó esto de que, claro, pues los que tuvieron la pandemia con quincena y pudieron tener tiempo para hacer su yoga y su mindfulness y todas estas cuestiones, pues sí encontraron como esa cosa de, ay, qué padre, ya está, es una bendición para la tallera, ¿no? Pero, para la tallera, para nosotros, pero, o sea, pensando como en una experiencia, sí, se me fue la onda, perdón, pero pensando como en las experiencias sensibles que podemos tener los seres humanos, que se relaciona mucho con lo que dice Silverio y con lo que dice Agustín, me parece que sí, muchas veces no tomamos en cuenta otras cosas y otros puntos al momento de entender nuestra propia subjetividad y nuestra sensibilidad. Y nosotros mismos la encajonamos y la encerramos hacia una cosa que nosotros buscamos, ¿no? En ese sentido, pienso incluso como lo interesante que es tener una plática sobre artistas y encierro en un espacio diseñado originalmente para la ciencia, ¿no? Entonces creo que eso está como interesante porque nos habla como de que en realidad no debería ser ningún problema, pero a lo mejor sí genera como una cuestión de ¿por qué están estos hablando de ello, no? Y ya como una cosa anecdótica. Porque pues también están en el centro multimedia. Ok, entonces es como esto, ¿no? O sea, que muchas veces sí es como una categorización de, claro, el arte para el arte, la ciencia para la ciencia, los deportes para los deportes, e incluso nosotros mismos tenemos como esta cosa, ¿no? Es que hay experiencias sensibles que valen más, como, no sé, apreciar el arte o hacer ejercicio, y a lo mejor simplemente rascarte, pues puede ser algo increíble también, ¿no? Entonces me parece que es algo muy padre. Y ya nada más como último dato, ahora entiendo a María con el cerebro frito, pero en mi caso fue por el estrés. Pero también a propósito de esto que hacían sobre el muralismo, en estos grandes formatos, yo también me pregunto quién puede pintar en la calle, en las paredes, en esas dimensiones. Y además, como cuál es la finalidad también de poder plasmar la sensibilidad en algún tipo de lenguaje, ¿no? Es decir, creo que una de las cosas que han salido a lo largo de las charlas es que a veces no es una justificación para con la sociedad, no es una justificación para con las víctimas, sino trata más de la posibilidad de poder enunciar la propia historia, ¿no? O sea, el propio acto de poder uno contarse su propia historia, que parece que es algo sencillo y que ocurre todo el tiempo, pero no es así, ¿no? Entonces, creo que también ahí, ¿ya fue? Otra vez. Pues también en esa situación de cuál es el objetivo de narrar la experiencia de los cuerpos, ¿no?
es la escucha, es el tener públicos. O sea, es decir, a veces no tiene que trascender, no necesariamente tiene que trascender, aunque sí es importante la escucha, ¿no? Sí, pues creo un ejercicio de esto es los diarios, ¿no? O están de vuelta. Otra vez nosotros, ay, este internet y el subconsciente, como dijera María. Los diarios o bueno, cartas, pinturas que nunca ven la luz, ¿no? O sea, creo que también hay justo como otro filtro del arte o las expresiones sensibles que ven el mundo exterior y pues colecciones enormes de poemas, de fotografías, de videos, de pinturas, de un montón de otras cosas, que quien los crea justo por esta necesidad de crear, de expresarse a sí mismo, de construir una narrativa, y que eso es suficiente, ¿no? O sea, que si alguien más los ve, pues da igual, o prefieren no, o hasta que se mueran o lo que sea, pero que ahí está esa expresión, ¿no? Que ahí está esa necesidad, ese punto de plasmar algo, de poner un poco, decía el sensacional de escrituras, me identifico mucho, escribir es ponerte al día contigo mismo, ¿no? O sea, me pasa aunque esté haciendo notas periodísticas de ciencia, de una investigación en la que yo no tuve nada que ver, que son todas, pero me fuerza a rehacerme las mismas preguntas de las que hicieron los científicos, ¿no? Y preguntarme un montón de cosas sobre cómo entiendo el mundo real, cómo entiendo este sistema en el que estoy, para después poder expresarlo. Entonces, creo que también pues sí, esta expresión de la sensibilidad es un estar al día contigo mismo y que pues es suficientemente válido más allá de si se publica, si se exhibe, si se presenta en algún lado o si Tiene pintan salida. todos los rótulos de la Cuauhtémoc. Ay, yo siempre quiero hablar. Y, o sea, esto que menciona Agustín también me hace pensar en un artículo que escribió una artista feminista que se llama Lucy Dipart, en donde habla sobre las experiencias sensibles de las mujeres, ¿no? En donde, pues eso, ¿no? Como que de pronto ella veía y se relacionaba con este trabajo que hacen las mujeres en la cocina, por ejemplo, o que hacen bordando, o que hacen haciendo crochet, y que no se consideran artísticas, ¿no? Hasta después, cuando alguien le da valor a sus propuestas, ¿no? O a sus productos. Entonces, de pronto pienso eso, ¿no? Como que el desarrollo de lo sensible y el desarrollo también no solamente de experiencias, sino de traducciones de lo sensible, ¿no? Pues muchas veces no tiene que ver con el campo artístico, ¿no? O sea, como que el campo artístico es solamente otra cárcel, otro campo, ¿no? En donde, pues eso, ¿no? Como que se sistematizan y se posibilita un tipo de sensibilidad, ¿no? O un tipo de experiencia sensible. Pero eso no quiere decir que las otras no existan, ¿no? Entonces, ahí también es muy interesante también lo que dice Agustín sobre experiencias sensibles o traducciones de lo sensible que hacemos a veces sin darnos cuenta o sin pensarlas como arte o como expresión artística o como se llame, ¿no? O sea, como que siento que a lo mejor ya nos estamos, o yo ya me estoy yendo hacia otros caminos, ¿no? Pero regreso a pensar y a expresar que todas las corporalidades son sensibles y que todas las corporalidades tienen valor, ¿no? Entonces, pienso que nos hemos enfrentado al tema de estas sesiones de charlas y de conversaciones, pues
pues sí, con dificultad, porque no compartimos esas experiencias de la situación de encierro, ¿no? Pero pienso que podría, desde mi caso, reivindicar el valor de las corporalidades como corporalidades sensibles, ¿no? Y de pronto, pues, el pretexto de la charla de hoy fue hablar de Siqueiros y de revueltas, pero también me parece importante posicionar esta idea, ¿no? Como de estos artistas que de pronto nos convocan a esta charla, son tan importantes como todas estas experiencias sensibles de las personas que viven el encierro en prisión. Sí, yo me quedo con esto de interpretaciones de lo sensible, traducciones de lo sensible, que también puede ser pensado como en interpretaciones o aproximaciones de precisamente sobre que la excusa de Siqueiros y revueltas nos permite trasladarnos más bien a estos escenarios en los cuales surgen aproximaciones distintas. En este caso, por una cuestión punitiva y por una cuestión legal, etcétera, que no siempre es una cuestión justa ni entendible, pero sí es una cosa que sirve para entender el encierro penitenciario, ¿no? Entonces, me parece que sí estoy de acuerdo en entender que esas expresiones y esas corporalidades y esas interpretaciones que surgen a partir de la gente que está en el encierro no se pueden quedar solamente en casos específicos ni en casos muy conocidos, como es el caso de Siqueiros y revueltas, sino más bien da pie a que podamos compartir y entender y traducir experiencias de todos los demás cuerpos que están ahí dentro, ¿no? De ese encierro en específico, y que nos permite también de una forma pues dejar de tener como tantos prejuicios relacionados con lo que existe dentro de la cárcel, tampoco romantizarla, pero sí entender como ese contexto más allá de el velo que muchas veces tenemos alrededor, ¿no? Que es como, claro, es solo una situación de estás ahí porque te lo mereces, etcétera, etcétera, ¿no? Sino más bien complejizar eso y entender que somos seres humanos, somos corporalidades, experimentando nuevas formas de sensibilidad. Pienso también como en esto que decía, ¿no? Como de las personas que enfrentan prejuicios por ser racializados o prejuicios de clase. También pienso o me gustaría como poner a discusión sobre las personas neurodivergentes, ¿no? O sea, como que también pues ahí aparece otro tipo de sensibilidad y otro tipo de organización de lo sensible, que pues eso, ¿no? Que muchas veces el sistema y el Estado parece que no las valida o que no las valora como experiencias, entre comillas, normales, ¿no? Entonces, ahí también podríamos como entender otras posibilidades. Yo no sé si normales, pero más bien legitimadas, porque creo que legales. Creo que el Estado lo que hace es más bien legitimar ciertas experiencias en las cuales excluye un montón de posibilidades y de acercamiento por el cuerpo y por la sensibilidad, pero sí tiene una delimitación legal en la cual o entras, ¿no? Entonces me parece que sí es algo no solo interesante, sino necesario pensar en todas estas cosas que salen de ese marco que podemos llamar legal y más bien empezar a entenderlas como son cuestiones que suceden todo el tiempo, en todo momento. Pues es que está muy cañón esto de la producción de lo sensible, porque también parece que no estamos preparados para ciertas sensibilidades, ¿no? O sea, es decir, como creemos que esa intención del otro por hablar de lo que experimenta, de su experiencia en el mundo, tiene que ser bella, te tiene que dar sentimientos así como súper elevados, y cuando estamos pensando justo en
en cuerpos que han sido vulnerados, que han estado atravesados por un montón de violencias, rara vez se quiere escuchar lo que sienten, ¿no? Y tiene como que enarbolarse o ponerse en una técnica muy bonita, casi que pasarlo por estos filtros de arte que de las aplicaciones para que entonces ya se vea más bonito y uno lo quiera ver o lo quiera escuchar. Pero aparece, también esto es que mientras lo escuchaba pensaba, por ejemplo, en la noción de Kafka de incomunicabilidad, ¿no? Quizá no hay que tener una analogía de lo sensible, que eso que el otro está intentando decir uno sea capaz de decodificarlo, sino simple y sencillamente intentar escucharlo para darse cuenta que no lo entiende, ¿no? O sea, quizá ese sería un buen punto de partida, saber que no lo vamos a entender, pero hacer el ejercicio de la escucha porque seguramente en algo nos ha de modificar. Y pues bueno, es que a mí me parece muy complicado porque, pues no sé cómo lo vean ustedes, pero hacia dónde llevaría la intencionalidad del arte en sí, o del artista, o de quienes, entre comillas, consumen arte, o a lo mejor la idea sería no consumir arte, sino sería confrontarse con el otro, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué piensan al respecto, porque tampoco se trata de que, bueno, no sé, me parece que es muy complicado este concepto de producir lo sensible en cuanto al tema en específico en el que estamos hablando, y de estos dos ejemplos que venimos como Revueltas y Siqueiros, ¿no? Que tienen una cierta técnica, tienen un cierto desarrollo, que al final del día pueden ser consumidos, ¿no? O sea, es decir, pueden ser un poco leídos. Sí, yo pienso que lo que a mí me gustaría que sucediera sería como la socialización de la producción de lo sensible, ¿no? En donde haya, no sé, como el reparto, ¿no? Justo de la visibilidad, ¿no? O o sea, como que de pronto siento que hay o sea, como que hay gente que acapara la posibilidad de producir lo sensible, ¿no? O campos que acaparan, y uno de ellos es el arte, ¿no? Entonces pienso que lo que a mí me gustaría que sucediera, y por lo cual también estoy trabajando, es como la apertura de, pues sí, de los agentes que pueden producir lo sensible, ¿no? O sea, no solamente cierto tipo de artistas, sino otras muchas personas, ¿no? Pueden justo aportar sus saberes para abrir este campo de la producción de lo sensible. Entonces, pues bueno, ahí está mi interés. No sé si sea la solución, quizá no, pero eso, ¿no? Como lo veo como posibilidad, ¿no? Como abrir el campo para que una diversidad de agentes puedan participar en la producción de lo sensible. Bueno, aquí quiero mencionar una cosa, que los dos estamos ahorita en la tallera, Silverio es curador y yo estoy en el área educativa, entonces creo que incluso dentro de nuestras mismas tareas, dentro del museo y en la charla, hay como un interés hacia nuestras áreas en específico. Y entonces, ahorita que mencionas como la producción de lo sensible como algo complejo, yo estoy muy de acuerdo. Entonces, creo que a veces es complicado encontrar puntos de encuentro para producirlo, pero creo que sí podemos llegar a esta cosa de la apertura y de la escucha y del compartir. Entonces, así como hay un interés por incorporar otro tipo de agentes y de personas que puedan producir lo sensible, creo que también está padre que existen otro tipo de entender la sensibilidad a partir de esta apertura y a partir de esta recepción que te puede, a veces yo lo veo como esta analogía de revolcar como si estuvieras en el mar, que te revuelca el mar, y a veces, pues, o sea, yo no sé cómo funcionan las olas, sé que hay algo de luna y lo que sea, pero te revuelca ya, ¿no? Y te levantas y lo experimentas. Y entonces creo que a veces también eso es como lo interesante. Más allá de producirlo o incluso intentar entenderlo, es como tener como esta disponibilidad de que te arrastre la ola. Y
pasa de todo, ¿no? Te puede arrastrar y te puede dejar tirado, te puedes levantar, te puedes volver surfista. Estos ya son cuestiones que cada quien decide, pero creo que sí, el hecho de que exista esta ola que te arrastre y de que tú puedas decir, a lo mejor es algo tan grande o tan pequeño también, que yo no lo comprendo, pero me gusta esta ola, ¿no? Entonces creo que eso me gustaría a mí, como que tuviéramos esta apertura, porque siento que a veces también, como esta analogía de dejarse arrastrar, es hasta algo que nos chirria, ¿no? Porque ¿por qué me voy a dejar arrastrar por algo? Y sobre todo algo que no entiendo, ¿no? Entonces creo que esa apertura me gustaría. Sí, exactamente. Entonces creo que sí, eso tiene que ver, ¿no? Con esa experimentación de lo sensible, en el sentido de experimentarla, ¿no? No de modificarla, pero creo que eso es lo que a mí me gustaría más que nada, desde esta parte como educativa. Y ya después trabajar sobre ello, pero creo que lo primero sí es esto, como que vente, hola, arrástrame. Sí, creo que, bueno, sí, también es peligroso, ¿no? O sea, llegar a ese nivel de vulnerabilidad, pues no es sencillo y no sabes justo dónde te va a dejar la ola, ¿no? Puede no ser tan padre al final, pero pues creo que sin que sea cebollazo, creo que sí recalcar pues, la importancia de lo que quiere decir Silverio, de no tener este monopolio de buscar esta diversidad o de buscar este otro tipo de sensibilidades sin que, pues eso, ¿no? Los discursos cada vez son más universales o más planetarios, para que Claudia no me regañe al rato. Y en vez de cada quien buscar como su propio discurso, como que se van homologando un montón de cosas. Entonces, que alguien con esta propuesta de buscar otras maneras de producción de lo sensible o dar espacio a otros lugares, pues lo puede hacer porque finalmente está en un museo. Está muy chido. Bueno, sí. Y bueno. Pues es eso, o sea, como que de pronto, mejor no voy a hablar. O sea, como que pensaba en el reparto de lo sensible que se supone que tiene que ver con el arte, ¿no? O sea, como cómo repartes y cómo compartes lo sensible. Entonces pienso que es un ejercicio político, no sé, como de compromiso y así, ¿no? Pero bueno, yo pienso que sí, que está bueno que más personas nos agreguemos, que más personas, pues sí, tengan la posibilidad de experimentar con disposición, como dice Javier, lo que ocurre en el mundo, ¿no? O sea, como estos estímulos que pueden justo generar experiencias sensibles, quizás satisfactorias, quizá que nos puedan ayudar a cuestionar, quizá como momentos de calma, en fin, ¿no? O sea, como que pienso eso, ¿no? Como que de pronto quizá algo que me gustaría que todas las corporalidades experimentaran sea un momento de calma, ¿no? Que creo que en este contexto, tanto pandémico como de social, económico y de sistema, pues sí, de sistema en el que vivimos, pues es muy difícil experimentarlo, ¿no? Pero bueno, quizá hacia allá podríamos unir esfuerzos para que todos experimentemos la calma en algún momento de nuestras vidas. Sí, y pues bueno, yo nada más para complementar esta idea y un poco lo que dijo Agustín, que podría no ser tan padre, creo que también es válido sentir cosas no padres. O sea, creo que también está como chido que empecemos a ampliar ese panorama. No significa que las busquemos a propósito y es como vamos a dañar nuestros cuerpos y nuestras mentes y tener una cosa súper horrible. Pero creo que a veces sí alejarse de esa estructura al final es como una forma de comprender otra, no sé si otra naturaleza,
pero más bien otro punto de vista relativo a una naturaleza de lo sensible. Entonces creo que está padre que podamos tener como esta idea y esta conciencia planetaria, aunque a veces también hay que aterrizarla, porque pues siguen ocurriendo conflictos locales que no se inmersen dentro de algo planetario, ¿no? Entonces creo que está como muy chido a nivel teórico, pero pues a veces a nivel práctico pues estamos a años luz de poder comprenderlo, y más bien estos pasitos de tortuga que nos ayudan a alejarnos de modelos de pensamiento y de sensibilidad y de práctica que nos limitan, ¿no? Que vuelvo como esta cosa del encierro, y es más bien como esta oportunidad de ir generando llaves para ir abriendo las puertas de lo que pensamos que no se podía abrir en algún punto, ¿no? Y al final todos vamos a hacer una LSD como el Evangelio, Manuel. No sé si hay preguntas del público o si ustedes tienen preguntas o... Hay como algo de cerrar y después dejamos que el público hable, o ustedes tienen algún otro comentario antes de pasar a eso. Pues Bueno, pues yo creo que mis preguntas no me las he guardado y se las he estado comentando. Por el momento no hay preguntas o comentarios del público. Si alguien se quiere animar en los minutos que nos quedan. No sé qué piensas tú, Agus, pero yo no sé si a partir de lo que hemos platicado, si a lo mejor a partir de lo que ustedes habrían preparado para esta charla, quisieran agregar o comentar algo más. pues no particularmente, creo que pues justo decir de nuevo esto, ¿no? Bueno, lo que ha dicho mantenido Silverio a lo largo de la plática y que empezamos a platicar desde el martes, la importancia de las corporalidades y que también influyen en cómo entendemos el mundo y por lo tanto cómo lo interpretamos y cómo nos expresamos al respecto de él, y que pues bueno, está atravesado por nuestra genética, por nuestra educación, por nuestra racialización, nuestra precarización, distinto grado o no, por un montón de cosas, ¿no? Y creo esto que comentabas, Elena, de pues estar dispuesto a escuchar a alguien y sabiendo que no se le va a entender, pero justo estar ahí como para presenciarlo, y que, bueno, entonces más algo vas a aprender. Y esto, y generar, sacarnos esta validación, este hegemonismo de, de la crítica o de la apreciación artística, y más bien ir viendo, tal vez es muy pragmático, pero irlo viendo como herramientas, ¿no? Como, bueno, hoy, no sé, hoy en mi clase de biología aprendí esto y me sirve para explicarme a mí mismo. El fin de semana fui a un museo a ver tal cosa y me sirve para explicarme a mí mismo. En la ruta escuché tal rola y me sirve para explicar. Como, pues esto que decía Javier, mantenerse, aunque es cansado, insisto, puede ser complicado, pero saber mantenerse sensible a lo que nos rodea, sea una expresión, sea una persona, sea lo que nos encontremos de frente. Sí, o sea, creo que es complicado porque también la vulnerabilidad, o sea, como ser vulnerable, lo hemos delimitado a ciertos aspectos de la vida, ¿no? Y, o sea, y también está encerrado bajo ciertas nociones de en este lugar sí, en este lugar no. Y pues sí, obviamente es una cosa más irracional que para una mente más racionalizada que estudió genética como tú, Agustín, pues sí, es como estas banderitas rojas, ¿no? ¿De qué onda? Pero creo que está padre tener por lo menos esta disposición a la apertura. O sea, y pues sí, a lo mejor no tenerlo las 24/7, porque hasta te vuelves loco tú, ¿no? Pero sí tener como esta disposición que tú dices de que a lo mejor esta experiencia de comerme unos tacos de canasta de 5 por 35 pesos, que están bien sabrosos ahí en Avenida Universidad, pues a lo mejor sí es como una forma de decir cómo me gusta comer o algo por el estilo, ¿no? O sea, sí una experiencia, no sé si de reveladora, pero sí significativa para ti en tu día a día. Ahora que lo menciona Javier, lo de los tacos y así, pienso que también
las experiencias sensibles se valoran a partir de lo placenteras o no que pueden ser, ¿no? Entonces también pienso que no, bueno, en mi caso no sería como recomendar que estemos abiertos las 24 horas a la experiencia sensible, sino más bien como, otra vez, ¿no? Como de valorar todas las experiencias sensibles, ¿no? O sea, pienso, ¿no? Como estar en la oficina 8 horas es una experiencia sensible, ¿no? Que afecta a mi cuerpo, que me afecta seguramente genéticamente, me dará o no la razón Agustín, pero son modificaciones orgánicas, ¿no? Como la percepción a través del tiempo, la posición corporal, en fin, son experiencias sensibles que quizá no son placenteras todos los días, pero eso, ¿no? Que van modificando nuestras relaciones con el mundo, ¿no? Entonces pienso eso, ¿no? Como que de pronto no es como pensar que todas las experiencias sensibles a las que estemos abiertos van a ser placenteras, sino más bien como de, pues eso, ¿no? Como no sé, vivir. Deja que la ola te golpee de vez en cuando. A veces vas a sentir agua en los pulmones, pero otras veces, pero otras veces vas a salir nadando, ¿no? Creo que sí, va por ahí. Y si pueden, hablen con un surfer, de verdad tienen una cosa muy esto de la ola. Tengo un amigo que es surfista y como que sí mete mucho estas cuestiones de sí, es como una ola y el flujo y todo esto. Y sí, al final es esto, es vivir. Pues bueno, muchísimas gracias, muchachos. Les disfruté mucho esta plática, se los agradecemos mucho. ¿Dónde podemos saber más sobre la tallera y o ustedes? Pues nada, pues seguirnos en las redes sociales. Estamos como La Tallera en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y pues ojalá que las personas que nos estén viendo se den la oportunidad de visitarnos. Estamos en Cuernavaca, en la calle Venus 52, en la colonia de Jardines de Cuernavaca. Y pues acá estaremos Javier y yo recibiéndolos y recibiéndolas con mucho gusto para abrir nuestras experiencias sensibles en el campo del arte moderno y contemporáneo en este museo. Y lo que surja también. Sí, también, pues, sé que a veces la ubicación es un poco complicada para los que nos escuchan desde Cuernavaca o incluso Ciudad de México. O el mundo, pero aquí estamos en Cuernavaca. Desde Finlandia o donde sea. Pero pues también, pues, si son estudiantes, si son maestros, pues la entrada es gratuita. Entonces, en el museo hay varios espacios en el cual podemos convivir, podemos experimentar. Y si dicen que si mencionan que vieron esta charla, tienen descuento. No, entonces creo que sí, estamos muy contentos de poder participar en estos espacios, de tener esta apertura con otras instituciones y con personas con un background completamente distinto al nuestro. Entonces, ojalá se hayan enriquecido como nosotros nos enriquecimos escuchándonos y participando con ustedes. Y pues aquí los esperamos siempre. Este es un espacio en el cual, ahora sí que, quitando un poco a Agustín, pueden permitirse ser vulnerables. Los vamos a cuidar y apapachar mucho. Entonces, muchas gracias a ti, Agustín, a Silverio por aguantarme todas las babosadas que digo, y a María también por ser una muy buena moderadora. No, gracias por aceptar la invitación y por venir a platicar. Ojalá nos veamos por allá, por Cuernavaca pronto. Sí, claro que sí. O vamos nosotros allá, no te preocupes. Ok. Bueno, nos vemos. Muchas gracias a quienes se mantuvieron en la transmisión. Y mañana cerramos con la última charla con Claire. Vamos a pensar autismo y creo que eso nos podría dar un espectro para pensar un montón de otras cosas en tanto el encierro. Muchísimas gracias de parte del Centro Multimedia del CENART, del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y el Posgrado de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM. Agradecemos su presencia a nuestra audiencia y a nuestros invitados. Nos vemos mañana. Bonita tarde. Chao, cena bonito. Gobierno de México.